Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un día más, un jueves más, en la Caja Negra, en la Caja Negra de Es Asturias. Y aquí estamos pues, para hablar de un tema, como siempre, de actualidad nacional e internacional. Yo creo que en este caso es un tema, iba a decir obvio, porque estamos muy cerca del día 12, el Día de la Hispanidad, y vamos a hablar de eso, de la hispanidad y de la leyenda negra, que son dos cosas muy distintas, pero muy relacionadas, desgraciadamente, ¿no? Además, hoy es 7 de octubre, el día de la batalla de Lepanto, que también tiene que ver, sin duda, ¿no? Por otro lado, insisto, la actualidad está muy clara, el tema es extremadamente importante, pero bueno, no voy a avanzar mi opinión porque para eso tenemos aquí a expertos que saben más que yo y que tienen opinión más fundada. De todos modos, procuraré meter baza. Yo vengo herido, o sea que si empiezo aquí a sangrar, que nadie se asuste, no ocurre nada. Es un pequeño accidente doméstico, pero hay que estar al pie del cañón, como diría don Miguel, ¿no? Don Miguel fue herido en el brazo izquierdo, ¿no? Pues bueno, yo valga esta pequeña broma, ¿no? Bueno, pues los 4 contertulios, los 4 invitados al debate, a la charla, al coloquio, son por orden, por ningún orden, de aquí para aquí, por así decirlo. José Manuel Ruiz, funcionario y es un experto, bueno, sabe muchas cosas de muchas cosas y entre otras de este mundo hispanoamericano. ¿Qué tal? Bienvenido al debate. Oh, encantado de estar aquí contigo, Javier. Muy bien. Espero mucho de ti. Elías Rodríguez, que es mexicano, asturmexicano, es mexicano y vive en Asturias. Y con eso yo creo que ya es más que suficiente para que nos dé la doble perspectiva de cómo se ve desde México, cómo se ve desde América en general, todo esto de la hispanidad. No me refiero a la fiesta, también, ¿no? Sino, bueno, cómo se ve esta comunidad que existe y que no existe. Bienvenido. Bueno, sí, claro. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Tercero, Andrés Yabona. Tercero, 1, 2, 3, ¿no? Andrés Yabona, que es antropólogo y también es patriota también. ¿Qué tal? Pues, buenas noches. por aquí venimos a hacer patriotismo. La verdad siempre es patriótica. La mentira es la que es antipatriótica. Así que gracias, Andrés, por estar aquí y a ver qué nos cuentas. Espero que muchas gracias a vosotros y aportar lo que buenamente sepamos, ¿no? Sin duda. De la cuestión. Y en último lugar, los últimos serán los primeros, Rubén Franco, que es doctor en filosofía y es investigador de la Fundación Gustavo Bueno. Rubén, bienvenido. Encantado, buenas noches. Buenas noches también. Pues nada, para empezar, claro, el tema es inmenso, ¿no? Pero vamos, una pequeña introducción. Hispanidad y leyenda negra. Pues la leyenda negra, como ustedes saben, bueno, el concepto me parece que viene de en torno a 1900 de Julián Juderías, ¿no? Pero la realidad, el hecho de la leyenda negra, pues se remonta al siglo XVI, claro. Viene más o menos arranca en Italia, se engorda en los Países Bajos en torno ya a las guerras que se llaman de religión, bueno, son unas guerras más complejas que eso. Se apodera de la leyenda negra el preimperio británico, Francia también colabora y al final, pues entre unos y otros, España se queda sin su imperio, o mejor dicho, la comunidad hispana se trocea y ya en el siglo XX, o XIX, solo en el siglo XX, pues los españoles asumimos y los hispanos asumen la leyenda negra. Entonces nos creemos que España era un desastre, que el imperio fue una calamidad, que los españoles fueron ahí a robar y a violar, que eran unos analfabetos, cuando la verdad, y es una cosa de puro sentido común, no hay que conocer bien la historia, simplemente de sentido común. Es el mayor imperio que conoció la historia, la humanidad. Del norte a sur de América, pues debe haber no sé cuántos kilómetros, pero vamos, cuántos miles de kilómetros, pero no sé si son 10.000, no sé, gigantesco. Eso implica que tenían los mejores ingenieros de caminos, si son términos actuales, que tenían los mejores ingenieros navales para ir allí y volver, que tenían los mejores ingenieros químicos para la pólvora y los mejores ingenieros metalúrgicos, los mejores geógrafos, los mejores navegantes, el mejor derecho, toda la escuela de Salamanca, el derecho de gentes nace ahí, todo. El imperio español es porque los españoles eran los mejores en el mundo en todo. Precisamente por eso se fabrica la leyenda negra, pues para machacarnos, e insisto, nos la hemos creído y ahora resulta que somos los españoles los que estamos acomplejados, qué barbaridad, qué desastre de país, lo que hicimos. Bueno, me callo, no sé si estáis de acuerdo con esta introducción muy tranquila, nada apasionada, pero si lo estáis, pues seguir, y si no, pues llevarme a la contraria. Venga, adelante, opiniones. Sí, bueno, pues empieza como americano. A ver,
vamos a ver, lo primero que se me ocurre es, en función de todo lo que acabas de comentar, es que ni México ni los mexicanos se pueden entender sin España. Es decir, los mexicanos no es un pueblo de un territorio, es una mezcla de culturas, por principio de cuentas. Es decir, te sales un poquitín de ahí para donde quieras y vamos a ver, no tiene ni pies ni cabeza nada. Podríamos dar 50.000 ejemplos en ese sentido, que no es el caso, pero es que los hay. Sí, por ejemplo, el candidato a la presidencia con Obrador creo que se apellidaba Cortés, Anaya Cortés, uno de ellos. Entonces yo creo que esto es fomentado por los políticos en México y en las universidades, este odio hacia lo español. Seguramente muchos no saben quién fue Zapatero Aznar, pero saben quién encarceló a Moctezuma o cosas de estas. Siguen fomentando esta leyenda. Y aquí en España, pues bueno, no todos se la creen, evidentemente, pero es verdad que muchos la tienen asumida. Permíteme interrumpirte un segundo porque efectivamente, vamos a ver, esta leyenda y toda esta serie de declaraciones que han venido saliendo en prensa y televisión y tal, esto en México, una parte muy importante de la población no lo ve más que como una cortina de humo por parte de los políticos. Hablaste de López Obrador, te lo digo directamente, por ahí viene, porque digamos, todas las medidas en cuanto a seguridad, economía, salud, educación, etcétera, son los peores que ha habido en los últimos 30, 40 años. Entonces, sí, efectivamente, esto va para mí es muy claramente una cortina de humo para ocultar todo lo demás, porque el gobierno... Es una cortina de humo que lleva 200 años. Claro, ¿no? O sea, no es una cosa de ahora, de López Obrador, esto ya viene de toda la vida. Yo creo que bueno, estamos, por ejemplo, ahora empezando a discutir el tema. Estamos hablando ahora de lo macro, ahora grande, a lo mejor acabamos en lo micro, a lo mejor lo mejor hay que empezar de lo micro para acabar en lo macro. Pero, de todas formas, lo que tenéis que tener en cuenta es una cuestión. En todos los países que ahora, con México, con Obrador y demás, si tiras para Perú, si tiras para Chile, si tiras para Venezuela, tal, es la misma historia. Es decir, en los últimos 20 años hay unas corrientes, llámalas políticas que lo son, que interesa romper de alguna manera en la cuestión de la hispanidad y negar una cuestión que existió durante siglos. Es así. Entonces no sé por qué ahora quieren hacer responsable a España cuando son independientes hace 200 años. Es decir, tendrían que haber puesto su oportunidad y poder haber hecho su desarrollo y su propia historia, y sin embargo ahora somos los culpables, los españoles, de toda esta milonga. Y son ahora cuando hay que romper cuestiones culturales, cuando hay que tirar estatuas y cuando hay que criticar una serie de actuaciones que serían muy discutibles en todo caso, ¿no? Muy discutibles. Nada une tanto como un enemigo común. Eso, desde luego, para ellos les viene fenomenal. Claro, el enemigo común es Estados Unidos para ellos, teóricamente. No, yo creo que tiene otras raíces, no sé. Bueno, para algunos. Esto es inducido por el Imperio Británico, hoy día Imperio de Estados Unidos, es inducido contra la unidad de estos países. Si me de permites, países, vamos. Si me permites comentar una anécdota del Festival de Cine de Gijón, a mí me gusta mucho cuando acaba la película y puedes hablar con los actores o con el director. Y era una película argentina sobre la revolución de los montoneros en el 70. Y hablando con él, le digo, ¿cómo nos ves? ¿Cómo nos ven a los españoles? ¿No? Y me dice, mira, me alegro que me hagas esa pregunta porque me doy cuenta que vosotros sabéis mucho de nosotros, de la dictadura, sabéis tal. Y nosotros, en los últimos 20 años, lo que nos hablan, lo que más se habla es sobre todo el kirchnerismo, es del Imperio Español, de Cortés, de Pizarro, de no sé qué.
Entonces, esa parte está ahí, que la usan de esa manera. Si quieres crear una ideología, pues créate un buen enemigo común que una esa ideología, yo creo, y a él le venía bien. Y dice ahí, quien gobernó España hace 4 o 5 años, no lo sabemos, pero... Mejor que no lo sepan. Pero ¿saben quién encarceló a Moctezuma, por ejemplo? O sea que... Rubén. No, yo, por ejemplo, ya que lo has citado, lo traía por si acaso, y lo citaste tú, Bien. pues esta es la primera edición, que es se basa en artículos previos, pero en formato libro, cuando sale La leyenda negra de Juderías, que es 1914. 14, 1900. Es curioso también, bueno, los efectos, digamos, noseológicos. Enséñalo a la Sí, cámara. no sé, bueno, De Julián Juderías. yo creo que se vea, Julián Juderías. A partir de la segunda edición, que digo, tiene más efectos, digamos, pues eso, noseológicos, que a partir de la segunda edición del 17 se quita lo de la verdad histórica, ya que hablamos antes de verdades en general y patrióticas o no, pues se quitó esto, ¿no? Y pues tuvo un montón de ediciones, la última en 2014, que hizo Luis Español, el mismo año que, por ejemplo, Iván Vélez, conocido de aquí, sacó otro que es sobre la leyenda negra, etc., ¿no? Aunque el rótulo original, labor de Iván Vélez, que hizo labor de investigación en archivo, parece ser que es de Emilia Pardo Bazán, de finales del 19, una conferencia en 1899. Pero bueno, eso un poco a título de anécdota, ¿no? Sí. Pero entonces, esa hispanofobia, que en los últimos años, por ejemplo, el problema de que es España, el ser de España, etcétera, etcétera, ¿no? Que muchos asocian, digamos, de manera seguramente pues, simplista, facilona, etcétera, a cierto carácter o coloración política, ¿no? O en el caso de España, cierta etapa, ¿no? Del siglo XX, y entonces, en la medida en que asocian o identifican, ¿no? Ni siquiera coordinan, identifican lo que fue España, lo que es la hispanidad en todos estos siglos, ¿no? Y que requiere también tener una idea de la génesis y el origen de España. No es lo mismo hablar, decimos, no, España nace, políticamente sí, como nación política, pero nace eso, hace 200 años, ¿no? Después de la Revolución Francesa, ¿no? Con la Guerra de Independencia. O vamos atrás y decimos, no, pues nace, pues eso, con los Reyes Católicos. O vamos un poco más atrás y nace, pues digamos, digamos en Asturias, ¿no? Covadonga, etc. O hablamos de la España goda ya como España tal cual. O hablamos de la España romana, ¿no? Esas son cuestiones de filosofía de la historia, pero esenciales para hablar de eso, ¿no? Entonces, estas cuestiones de la hispanofilia o hispanofobia, en los últimos años, siempre, yo tengo otro listado por aquí enorme, la bibliografía es enorme, sí, desde hace siglos, pero en el siglo, finales del XIX, siglo XX, a raudales, ¿no? Y en los últimos años especialmente, con autores como el que he dicho, Iván Vélez, Pedro Insua, o los éxitos de Roca Barea o Aragullo, ¿no? Pues, y libros colectivos, etcétera, pues ponen de relieve esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decía Juderías, ¿no? Porque no solo hay enemigos externos, como os ha citado Javier Neira, sino internos. Los propios españoles lo hemos interiorizado y hemos dicho, primero, España, como todo hay que ver las cosas, semejanzas y diferencias. Si es diferente a otros países, ¿por qué? Estaría ahí, por ejemplo, la génesis del imperio, ¿no? A medida que ha sido un tipo de imperio, diríamos, generador, con bueno, que ha construido cosas, todo lo que has dicho tú, ¿no? Entre otras cosas, pues universidades, la Universidad de Santo Domingo fue la primera de América, un siglo antes que Estados Unidos, etc., ¿no? El papel de España no solo en América hispana, digamos, como el libro este que ha sacado ahora Cardelús, el tochazo este, sino en Estados Unidos, que cada vez están saliendo más, bueno, tanto libros, por supuesto, como, que sí, pues Menéndez Abrés, etc., ¿no? Sino que los españoles nos hemos, dicho así vulgarmente un poco, rápidamente, tragado la leyenda negra, la hemos incorporado. Y decía Juderías, no es ya que invalide el pasado de una nación, hoy día diríamos de una nación política, sino que lo incapacitaría para el futuro, para siempre, digamos, ¿no? Primero, descontextualizándolo, es decir, España, los argumentos que se han dado que son, digamos, esenciales a la leyenda negra, que es pues, la Inquisición, los judíos, etc., ¿no? Primero, descontextualizándolos del resto de países de la época, y luego las cosas que ha hecho, digamos, pues, pues civilizadoras, realmente, toda la polémica que ha habido de derechos humanos, ya que has citado derechos de gentes, o diríamos hoy derecho internacional, ¿no? Con Vitoria, etc., creación, pues, en universidades, discusiones sobre el tema de los indios. ¿Cuántas veces se cita la controversia o polémica de Valladolid, pues sobre, ya pasaron unas décadas, ¿no? Mediados del siglo XVI, pues sobre eso que se había descubierto al principio, que estamos viendo imágenes, que están pasando, ¿qué son? ¿Son personas o no? ¿Son iguales a nosotros o no? Si lo son, tienen los mismos derechos. En otros lados, pues, bueno, pues, o lo que ha citado antes el compañero, el mestizaje, eso es clave, es decir, no se aparta. Entonces, hoy día, ¿por qué? Pues esas corrientes políticas o de pensamiento de ciertos líderes, basta pensar pues, en tantos sitios, en Venezuela,
pues los últimos, eso, desde el 99, los últimos 22 años, etc. Pues están en esa onda, digamos, de hispanofobia, donde entienden que España pues, es el mal absoluto, y luego la ridiculez, por enlazar un poco también pues, con esta cuestión actual, sea del Papa Francisco, o sea de AMLO, de López Obrador, etcétera, que es el tema del perdón. El perdón, como sucede en otros órdenes, como sucedió, por ejemplo, en la Iglesia Católica pidiendo perdón hace unos años a Galileo, perdón por, si tiene sentido eso, no, es ridículo, ¿no? Entonces, eran perros romanos, no, españoles. claro, aquí en Asturias también, hay mucho, en Cantabria. Es de risa, Bueno, habría que hacer lista. Claro, entonces, es una cosa, bueno, absurda eso. Entonces, el perdón primero, por otra parte, políticamente, pues no al lugar, aparte que es eso, una cosa, no tiene sentido ninguno, ¿no? Entonces, el perdón, podrá perdonar, el caso que comentamos antes, ¿no? De empezar, el programa que hiciste el otro día sobre el blanqueamiento a ETA, ¿no? Pues el perdón, podrán hacerlo o no, ejecutarlo o no, pues las víctimas, pero el Estado es otra escala, no se trata del perdón, por citar Spinoza, y termino, pues el arrepentimiento no es virtud porque, ¿qué más da que te arrepientas? Si has matado, pues ya está hecho eso, es irreversible en sentido. Pero yo insisto en la que es una... Yo soy conspiranoico, tú eres un experto en conspiranoias. En desmontarlo, sí. AMLO, López Obrador, presidente de México, el 63% del territorio de México se lo quitó Estados Unidos. 63. California, Nuevo México, Texas, además lo más rico, los petróleos y todo, bien, los minerales, etc. Bueno, pues AMLO arremete contra España, no arremete contra Estados Unidos. ¿Por qué no dice, oye, presidente Biden o presidente Trump, devolvernos el 63% del territorio? Bueno, pero o sea, más de la mitad de lo que es ahora México. Sería el gran país, sería México y no Estados Unidos, evidentemente. Pues no. Pero... ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que es una operación lanzada desde Estados Unidos. Estas son todo operaciones. Todo esto, yo creo, mi opinión es que nace todo de universidades americanas de Estados Unidos. Todos son los grandes laboratorios de ideas, de malas ideas, de maldades, diríamos, y a partir de ahí los medios de comunicación, Hollywood, que es tan enorme, que se olvida muchas veces uno de Hollywood, fue y todavía es el gran fabricante o el gran transmisor de estas cosas. Y entonces tenemos esto al señor AMLO que pide que el rey de España les pida perdón. Primero pídaselo a Biden, después ya veremos si el rey de España pide perdón o no, al margen de, como dices tú, que eso del perdón es una disparate. Sí, pero hay una diferencia, que es que decirle a España que pida perdón es mucho más fácil, porque en España hay mucha persona que se levanta por la mañana y se azota. La Inquisición, las cruzadas. Muchos millones. Claro, entonces es muy fácil. Tú dile a un americano, pide perdón, porque vamos a ver. Una vez me decía uno, no recuerdo de qué país era, dice, ya de invadirnos, nos podrían haber invadido los ingleses, que por lo menos ahora tendríamos... Digo, no, ahora no existirías, porque te hubiesen exterminado. Claro. Entonces, en España, claro, ¿qué parte de culpa tenemos nosotros en esto? Yo creo que muchísima, por tragarnos esto, porque nunca tuvimos todo el conocimiento del mundo como tenemos ahora, sabiendo buscar, sabiendo usarlo. Entonces, desmontar la leyenda negra es tan fácil como informarte, como estudiar un poco. Ahora, quien se siga creyendo esto, pues bueno, entonces nosotros también tenemos nuestra parte de culpa. Y es mucho más fácil decirle a España, pide perdón, que decírselo a Estados Unidos, que te va a decir, bueno, claro. Y de pedir perdón, en tal caso, podría ser el candidato que se llamaba Ricardo Anaya Cortés, candidato con AMLO. Pues a lo mejor tiene más ADN porque los conquistadores se quedaron allí. Entonces, ¿quién tiene que pedir perdón? No, pero eso lo decía Unamuno, ¿no? Mis antepasados no salieron de Bilbao. Por lo menos son los que fueron. Yo no tengo nada que... Claro. Es una cosa muy curiosa que si habláis de todas estas personas ahora, dirigentes en muchos países de Centroamérica y Sudamérica, los apellidos son de aquí. Sí, es decir, es una cosa curiosísima y sin embargo son indigenistas y reivindican una serie de cuestiones y cuando observas que tus ancestros son todos de aquí. Yo una vez estaba en la Catedral de Oviedo, en la fiesta de San Mateo, lo mismo en la Catedral de León, nos ven también en la televisión de León, sería lo mismo. Y estaba ahí y había al lado mío una señora inca, perfectamente inca. Yo allí hablaba mi idioma, mi religión, mi tal cual. Vete a San Pablo de Londres y busca a un Sioux o a un Apache. No, a ver, búscalo. Tú pon la televisión americana... ¿Dónde están? No, y te voy a decir... Claro, no dejaron uno. Pero es que aparte... En la costa oeste España también estuvo.
Y no hubo ningún tipo de problema con, No, con los pueblos de tibetanos, con Arapahoe, apaches... Jerónimo era católico y hablaba digo, español como tú y como yo hablaba español. Llegan estos otros y no dejaron uno. Y aparte, fíjate todas las películas que vemos todos los días en la tele, y en la otra de vaqueros, es que exterminen a todo el mundo. Aparte hay otra cosa, en México hay una falta todavía totalmente de identidad como pueblo. Vamos a ver, aquí en Asturias, uno es asturiano porque es bisnieto o tal de Pelayo, de hace 1200, 1400 años. En México tenemos 200 años de ser independientes, como país independiente. Entonces, hay una falta total de identidad para cualquiera de nosotros como mexicanos. Tú en México te plantas por la calle a cualquiera y le preguntas, oye, ¿tú eres indio? Joder, yo no. ¿Eres español? No. ¿Entonces qué eres? Eres un mestizo. Mestizo. Esa es la característica del Imperio Español y la gloria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una falta todavía total de identidad. Y en el momento en que no tienes una identidad comprometida dentro del pueblo, no vas a ningún lado. No vas a ningún lado porque te falta el equipo, te falta... Efectivamente. ¿Qué tenemos? ¿Una línea directa con el ADN de Pelayo directamente? ¿O cómo estamos? A ver si me explico. En España somos mestizos. A lo que voy un poco es a la identidad. Afortunadamente somos mestizos. En España. En México, por ejemplo, viene de la palabra, el nombre del país, viene de los mexicas. De ahí viene México. Y los mexicas era una tribu en un país donde había 30 tribus, había toltecas, tarascos, otomís, olmecas. Vamos a entrar en eso ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación y publicidad también. Y volvemos en un minuto y seguimos por esta cuestión. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, tras la pausa de hidratación. Y recordarles eso, que aparte de Es Asturias Televisión, este programa también se ve en 987 Live, en una televisión de León, una televisión privada, una televisión hermana, privada y por tanto libre. Creo que se me entiende. Bueno, pues sí, vamos por los mexicas. Y vamos sí, porque bueno, las cantidades de tribus que había ahí, apaches, yaquis, toltecas, olmecas, los tlaxcaltecas, que en el final son los que de alguna manera lucharon contra el imperio azteca en conjunción con Hernán Cortés, que llevaría, no sé, 100, 150 o 300 soldados o los que sean, para enfrentarse con 5.000, pues llevaban un atajo también de tlaxcaltecas y muchísimas más tribus que había ahí. 5.000 locos. Claro, lo que pasa es que mataron a los mexicas o los asesinaron, lo que tú quieras. Espérame, esa era una de 30 tribus que había ahí. Vamos a ver, pero la cosa es mucho más. El otro día lo decía nuestro amigo argentino, Marcelo. El Estado, o protostado, el Estado azteca, era un Estado antropófago. Es el único Estado antropófago en la historia de la humanidad. No es que había antropofagia, no es que la clave del Estado, esas pirámides tan grandes, tan costosas de hacer, era para comerse a la gente en ellas. O sea, no cogían a las otras tribus y las esclavizaban, las explotaban, en fin, cosas normales, no normales, pero que siempre ocurren. No, estos los cogían para comérselos. Bueno, y se los comían, por supuesto, crudos y casi... ¿Alguna receta buena tendrían? Claro, claro, quiere decir que es tal... Entonces, es lo que lo decían, es que Cortés libera México, dicho así a posteriori, porque no existía México. Constituye México, para empezar, porque lo constituye, entonces no existía, porque es como Asturias o España, no existían, son los romanos los que constituyen España. Estos eran pues unas tierras, un montón de gente por aquí, más o menos se llevaban bien o mal, pero el concepto de España lo hacen los romanos, pues esto es lo mismo. Cortés es el que hace el concepto de México y los libera de ese estado antropófago.
como comentaba, ahora el metro de México DF, cualquier obra que se haga, aparecen los cráneos, porque utilizaban los cráneos como ladrillos. Aparecen cientos, miles de cráneos. Es tal el horror, y resulta que este señor, el López Obrador, que es de Cantabria, porque su abuelo era de Cantabria, que eso es ya tremendo, resulta que arremete contra España, que es la que libera esos grupos, esos amerindios, vamos. Los gobiernos populistas, por ahí. Es de agradecer el que, bueno, con estas movidas, si quieres, de los últimos años, que empiezan a salir pues, muchos autores y muchas cuestiones de explicar un poco la cosa, porque es verdad, tiene razón que estuvimos muy abandonados al tema. Es decir, aquí sí callamos la boca, callamos todos la boca, no hay una explicación. Mira, yo este verano tuve la fortuna, bueno, yo conozco mucha gente de la Fundación y alguna vez, bueno, de hace años, con don Gustavo y demás, pues me alegró mucho porque me regalaron un libro que posiblemente lo conocía, sea el compañero vuestro de la Fundación, a Insúa. Insúa, que salió en 1492, ¿no? Sí. Que es un libro ahora de última generación que explica también un poco el tema de la leyenda negra. Y bueno, y también retomamos un grupo de gente, el famoso también libro que tampoco se lee demasiado, de Remedio del Maestro, sobre la Hispanidad y demás. Lo quiere decir, lo importante es que en este momento, a pesar de todas las bofetadas que dan a España con esta cuestión, hay una especie de reacción, ¿no?, a la explicación racional de muchas cuestiones. Hay reacción. ¿Cómo acabó Ramiro de Maeztu? Muy mal, fatal, horrible. ¿Y quién lo cuenta y quién lo recuerda? Bueno, claro. Pero ahora por eso digo que yo creo que ahora tenemos más, no sé, las redes sociales no las tenía Ramiro de Maeztu. Entonces ahora hay que empezar a dar un poco también de reparto de la cuestión. Yo creo que debemos de aprovechar, ¿no? Y dar un poco de conocimiento de toda la biografía que está saliendo últimamente, que me parece interesante. Sí, lo que pasa es que también hay muchas cosas que si dices hoy te linchan. Las redes sociales tienen su peligro. El Twitter, tú dices cualquier cosa, eres medianamente conocido. A ver, hay gente que le destrozaron la carrera. Yo conozco ajedrecistas. A ver, no sé si sabéis, por ejemplo, que los Oscar hace como unos cuantos años que no los presenta nadie. Hace, creo que 3-4 años, bueno, no sé si el año pasado se lo ofrecieron a Ellen DeGeneres o algo así, que le daban millones de dólares, dice, ya, yo es que no me juego, prefiero más estar en casa porque, claro, cualquier chiste en el que te metas con esto, con lo otro, con no sé qué, te crucifica. Entonces, bueno, actores que están ahora mismo desaparecidos en combate, Woody Allen, ya ves, con lo que es. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ahora mismo, claro, hay como una censura para según qué cosas. Y si me permites una cosa, de los aztecas, ellos estaban como en el neolítico, ¿no? Entonces, bueno, los sacrificios en aquella época, pero bueno, como bien dice Escotado, es quizá una de las civilizaciones más sanguinarias que existieron. Se los comían. Él dice, lo compara... Una cosa son los sacrificios y otra cosa es comérselos. Como cosas religiosas, sí, no, sí, no eran... La culpa a los curas, como siempre, no. Se los comían porque eran unos salvajes. No, pero por ejemplo, ellos no conocían la rueda, y luego tenían 18 fiestas de guardar, mataban 50.000 al año, y para que saliese el sol, a veces sacrificaban niños menores de 1 año. Era una civilización totalmente sanguinaria, entonces eso también hay que saberlo. Cortés, con 4 gatos, diríamos, se alía con todas las víctimas. Claro. Y claro, que si no... Sí, pero lo que estáis hablando tiene que ver con asumir, por ejemplo, partir de una clasificación, otra análoga, clásica en antropología, pues decimos, bueno, el 19 adelante, de salvajismo, barbarie y civilización. Pero si llega un momento que se impone por doquier como carácter hegemónico, ¿no?, dominante, el relativismo cultural, entonces todas las culturas son iguales, tanto lo que come a los niños o sacrifican como todas. Y después el tema de lo español y lo hispano. Sí, eso de lo políticamente incorrecto, las censuras en las redes, exige un componente pues, de valentía y decir, bueno, pues asumo los riesgos o no, ¿no? Pero que se lleva todos los órdenes, es decir, la gente en España, ¿no?, cuando nombra o se refiere a Estado español, que aparece por todos lados y es del año 37, ¿no?, o sea, para no decir ni república ni monarquía, ¿no?, pero bueno, en la guerra. Pues dice, eso casi como denotativamente, ¿no?, se averigua muy fácil. El que nombra España y lo dice o bien en clave de José Luis Torrente, España, o en clave casi de Camacho, ¿no?,
pues ya viene a decir, como esto, el nombre España y todo lo que significa, lo que arrastra España, es facha, para decirlo así de manera... Entonces, claro, eso enturbia la cuestión de poder, de estos estudios que hay, o de la documentación que hay, y de reivindicar al margen después de ideologías, de colores, etcétera, de ese legado generador y no depredador, lo cual no quiere decir que en todos esos logros que se han hecho no hubiese, evidentemente, también rapiña, etcétera, pero comparativamente con otro tipo de imperios, pues lo que hemos dicho, mestizaje, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado y mucha gente, es verdad, una se ha cansado, digamos, ha salido, entre comillas, del armario, pero otros dicen, no, tengo miedo que me señalen o pones reparos constantemente, muchas cuitas, pues me van a decir no sé qué. Hombre, pues claro, tú en Twitter o en la red social pertinente dices buenos días y ya te bueno, además, ahora crearon el delito de odio y en una de estas te multan o te meten a la cárcel. Depende de lo que digas. Como se te ocurra decir que no sé quién era un antropófago, pues vas a la cárcel. Así de sencillo. Yo la cuenta de Twitter me la cerraron varias veces, por ejemplo. Pero claro, sí, el propio Twitter, te creas otra, bueno, pero ya llega un momento que dices tú, vale, es que hay como una corriente de opinión que si no estás ahí... Pero pues, ¿de dónde salió Twitter? ¿De dónde salió Twitter? Del imperio. De un tío muy listo que lo creó. Del imperio depredador que sustituyó al imperio generador hispano. No claro. quisiera entrar en el tema más vamos a dejarlo a otra cuestión, porque ahí también habría que meter ciertos elementos de dominación general, ¿no? Como son estos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Por dónde íbamos ya que lo dejaste? Hay una cosa que decíais antes de los mestizos, del mestizaje que se produjo. Eso es clave. Hay una cosa muy curiosa. El tanto por ciento en Venezuela, Colombia, de mestizaje, de mestizos, está entre el 84, 85, 86. En Canadá, por ejemplo, está en el 1,2. En Estados Unidos está en el 2 y pico. Entonces, tú si pones la tele en Estados Unidos, ves a alguien... que puedas decir, este fue apache o tiene... Yo me acuerdo del actor Charles Bronson porque la madre o el padre había sido indio, pero no de muchos más. En cambio, pones la tele peruana, creo que eso es clarísimo, ¿no? Que la diferencia con los ingleses. ¿Eso tú Canadá, hablando con el componente, digamos, antropológico? Pues en Canadá hace nada, pues están quemando cómics y Tintín, porque, digamos, Tintín en el Congo, etcétera. Entonces, bueno, sí, claro. Tintín en el país de los soviets y Tintín en el entonces, claro, la ideología es tan penetrante, se cargan tan las ensucia todo. de Fray Junípero, la claro. iconoclastia o estatofobia, como quieras, es total. Entonces, sin embargo, y dato, Universidad de Stanford, una de las mayores, más prestigiosas del mundo, California. ¿Quién era Stanford? Era un gobernador de California súper rico con los ferrocarriles y demás, y no sé si él exactamente, pero en ese tiempo, estamos hablando de la segunda mitad del 19, no estamos hablando de la prehistoria, en ese tiempo que lo sacó Roca Barea, los papeles, el Estado, no cheques, en particular, ¿no? El Estado de California, y sacó los papeles, bono por $1, cabellera de indio, bono por $0,5 de India, y por $0,25 niño. 1870, 60. Sí. No estamos hablando de... Y además el Estado, que eso es lo grave. Porque, bueno, siempre podía haber un cafre por ahí que... No, el Estado. Y esa gente va y tira la estatua de Fray Junípero. Fray Junípero, pero están ustedes locos. Pero es toda una locura ahora porque estamos con esto, ¿no? Y con ejemplos y casos de esto. Pero no sé en qué universidad americana también que han prohibido a Platón, por ejemplo. Sí. Platón no es, y así, o sea... Y en Escocia fue con... Por machista, por racista. Bueno, ¿En qué universidad americana, por ejemplo, puedes pedir diccionarios de lenguas vernáculas de los indios de la parte oeste, de la este, de la del sur y demás? Ninguno. Sin embargo, España, con todo lo que tuvo, bueno, que podemos entrar en un sistema de aculturación, inculturación, lo que tú quieras, pero hay verdaderas obras de arte de diccionarios de lenguas que están desaparecidas. No, y eso lo hicieron los dominicos y demás. Es decir, más. La primera gramática, la de Nebrija. Por ejemplo. Después, en los primeros años del siglo XVI, se hacen dos gramáticas, por lo menos, del quechua y de otro, antes de existir la gramática del inglés y antes de existir la gramática del francés. Claro. Ya habían hecho, que eran los dominicos y tal, ya habían hecho gramáticas de las lenguas amerindias. Y después dicen que nos maltrataban, caramba, ya más que eso. O sea, trataba mejor, la corona de España trataba mejor a los indígenas que la corona de Francia a los franceses, o con la corona de Inglaterra a los ingleses. Mira, yo por aportar un poco de vida, ¿no?, de la cosa. Yo estuve 2 veces en Perú, en la parte de Pangoa. Bueno, fuimos a hacer una cuestión así de tema médico y demás, a toda la zona de lo que son los machiguengas y los asháninkas, arriba en el norte, ¿no? Yo no vi nunca, bueno, hablan por supuesto español o castellano, no tienes ningún problema y tal,
No vi nunca, éramos como 15 personas que estuvimos bailando por varios estamentos en la zona del Amazonas, en la zona del río M. Nunca en la vida nos hablaron mal de nada, ni de tal, todo lo contrario. Es decir, que te encuentras con decir que, joder, que mira, pues España, la madre, está hablando de la madre patria, aparte de la Pachamama, está hablando de la madre. Y entonces no sé por qué se montan estas ciruelas cuando nosotros convivimos, déjame decirte, con indígenas, pero de los de verdad, es decir, asiánicas y no machinengas de verdad, o sea, de los de la pluma. La independencia la hacen contra los indígenas. Sí, no, los criollos. Claro. Sí, los indígenas son leales a la corona. Claro. Eso que tampoco se dice. Son los criollos que se venden a la corona de Inglaterra. Esa es la cuestión. Es una cosa increíble. Sectores criollos. Claro, pero hay que tener en cuenta que está orbitando, estamos tocando, que es esa dialéctica de estados o de imperios, algunos estados ejercen ese papel. Entonces, claro, y en España, por ejemplo, cuando se habla del proyecto, España como parte de esa hispanidad, que lo es, guste o no, pero a la hora de hacer un posible proyecto de Hispanoamérica, por ejemplo, y España en la medida que también, ¿no? Pues se dificulta mucho porque el proyecto, digamos, la identidad de esa unidad hispanoamericana posible o en proyección, pues ¿qué pasa? Que está llena de leyenda negra, indigenismo, etcétera, y contra España. Entonces, es muy difícil articular eso, unir eso. Hombre, quien está a gusto con toda esa, diríamos, con esa basura historiográfica, sí, pero quien no, ¿qué cabe? Pues sí, cabe decirlo, o sea en Twitter o aquí, en una televisión, como dice Neira Libre, ¿no? Yo coincido mucho con lo que dice Andrés, con respecto a que a un extranjero, específicamente español, no solamente no se le trata mal, ni en términos de insultos de tal o de cualquier otra. Ahí inclusive hay un término ahí, no sé si lo habrán oído, el malinchismo. El malinchismo proviene de Cortés, que tenía una cortesana, la Malinche, y de ahí viene el término de la Malinche, que en México se interpreta un poco como un traidor, o en este caso una traidora, porque ayudó a Cortés. Claro, era miembro de otra tribu y por supuesto iba en contra de los mexicas, en este caso específicamente de los aztecas, y por eso es el traidor. Entonces, ahí este término que digo, el malinchismo, y se aplica mucho, prefiero cuando viene un español tratarlo bien, yo como mexicano. Ah, eres muy malinchista. Es una especie de, eres un poco traidor. La noche triste. Pero todo el mundo es malinchista. Entonces, lo que dice Andrés es perfectamente correcto. Yo en la vida he visto que traten mal a un español, salvo en muy ciertos estados en México que hay una lucha muy intensa entre, y esto les va a sonar algo conocido, entre la comunidad española y la comunidad árabe. Entonces ahí sí se echan, pero bueno, mexicanos todos, comunidad española y árabe me refiero, descendientes de aquellos. Pero fuera de eso, jamás ves un maltrato. Estos maltratos provienen, otra vez, de gobiernos populistas, con intenciones muy claras. Pero están ganando la partida, ¿eh? Yo soy a corto plazo soy muy pesimista. Sí, nada más que tú ponte a pensar que un porcentaje altísimo de la población en México es analfabeta, no saben leer. Bueno, te lo voy a poner, hace muy poco... Para lo que hay en las librerías casi mejor. ¿Las qué? Para lo que hay en las librerías de España. Escucha que hace poco una comunidad vieron llegar le llegaban con helicóptero porque no había manera de llegar ahí. Llegaron y llegó un coche del ejército, un tractocamión o lo que tú quieras. Y decían, ¿y esto qué es esto? Ellos los aviones y los helicópteros los ven pasar y aterrizan ahí. Pero un camión no lo habían visto. Entonces, robarles la voluntad a toda esa gente con 3 o 4 pesos y con 3 o 4
mentiras de este tipo. Es muy sencillo. Pero yo creo que Sumamente sencillo. México es un gran país, ciento y Sin pico lugar a millones dudas. de personas, es una potencia económica que puede ser mucho más potencia. Yo creo la tradición de las élites. Yo estoy con lo de Roca Barea, esa tradición, y eso es exactamente igual en España, exactamente igual. Lo contaba otra vez nuestro amigo argentino, cuando se plantea la independencia, en 1810, empieza, bueno, porque España estaba en la guerra de la independencia a su vez, ¿no?, contra Napoleón. Las 40 familias más ricas de Buenos Aires le juran lealtad al rey de Inglaterra. Pero vamos a ver, señores, ¿de qué estamos hablando? El malinchismo. Malinchismo. El malinchismo. Pero eso sucede por un nexo que no ha salido todavía como tal. Una idea nuclear del hispanismo, del hispánico, de la hispanidad, es la lengua. Lo que nos une, digamos, es la lengua que en Internet se ve, etc., ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en España? Que España también tiene su leyenda negra y dentro de España, pues ¿qué pasa, por ejemplo, en Cataluña? ¿Por qué se ha favorecido, por ejemplo, inmigración que no sea hispana? Porque la hispana ya habla español. Entonces, si viene de otros sitios, pues puede adaptarse, o tampoco, pero mejora la lengua, digamos, particular, vernácula, como puede ser el catalán, ¿no? Entonces, la lengua es lo que nos une también. Y es el resultado de lo que fue España como imperio, digamos. Eso. Mira a un señor que viene de Colombia y llega a Barcelona y dile que ahora tiene que aprender otro idioma. Dice, hombre, si vengo a Barcelona precisamente porque soy español, que tengo esa ventaja. Y dice, no, ya no puede usted, el español no vale para nada. Ahora tengo que aprender catalán. Y te risa. ¿No? Hay detalles en la vida que te quedan marcados. Por ejemplo, en Santo Domingo, yo, bueno, fui también un par de veces y tal por ahí y tal, y a mí me gusta mucho escaparme, ¿no? Y meterme donde no me tengo que meter, evidentemente. No, bueno, sí, siempre me dijeron, ¿dónde vas? ¿De dónde vienes? Pero estás loco. Bueno, a mí me gusta tal. Ahí hablando con dominicanos ahí en el interior de la isla y tal, le dije, bueno, vosotros los dominicanos, dije, oye, perdona, yo no soy dominicano. Y me dice, yo soy español. Claro. Y yo, coño, pero además pero negrito de español, coño, me jodas, ¿pero qué naciste en España o tal? ¿O tienes el pasaporte? Dice, no. Los españoles auténticos somos los dominicanos, porque somos españoles, porque esta es la isla de la española. Sí, y me cago en la mar, me dejó tibio. Y efectivamente tienen toda la razón y reivindican su propio derecho a llamarse españoles. Es una cosa maravillosa. Además en la española, o sea, en la isla, o sea, se ve, bueno, tristemente porque se afecta a todo, pero lo que ha sido un poco la herencia francesa y la española, en Tahití, la pobreza que hay y tal, ¿no? Y luego, pero en República Dominicana también tiene un movimiento, eso, también, bueno, potenciado ese alma, esa esencia muy nacionalista también han tenido, aunque luego reniegan también de la etapa, en fin, negra para ellos, ¿no? Pero del siglo XX, pero en fin. Y hay cuestiones importantes, por ejemplo, mira, en Puerto Rico se sigue teniendo la bandera de la Cruzada de San Andrés. Y además que, bueno, que últimamente reivindican que quieren volver para España. Quiere decir que nosotros somos una autonomía más, pero vamos para España. Y eso tampoco sé, yo sé de gente puertorriqueña que me está contando. Nosotros somos españoles. Por alguna autonomía que no cito. Puedes nombrarla tranquilamente, si quieres la nombro yo, no tengo ningún problema. Bueno, incluso dos. La Cruz de San Andrés es la bandera del imperio. Era la bandera del imperio español, claro. De todos modos, hay un fenómeno, volviendo a España, de autoodio. Claro, eso que estudia Gustavo Pereznik, nuestro amigo judío, bueno, vive en Israel, y él hace un libro sobre eso, sobre autoodio referido a los judíos, de que es un fenómeno que no se... mucha gente que persigue a los judíos resulta que son judíos también, o no es que lo persigan, pero que aceptan la leyenda negra de que los judíos son unos usureros, judíos que aceptan esa leyenda negra sobre los judíos, y en España nos pasa lo mismo. Entre otras cosas, quizá porque tenemos mucho de judíos, ¿no? Tenemos esa tendencia al autoodio, eso a mí me parece muy preocupante. Porque aceptamos demasiadas cosas y no tenemos... porque yo creo que esto no es culpa de México, es culpa de falta de pensamiento crítico en el que te repite estas cosas. Yo conozco mexicanos, peruanos que no saben quién es Galeano. Ahora yo sé de muchos españoles que se desayunan con Galeano para fustigarse, ¿no? Y cuando Galeano luego en una entrevista dijo que ahora no escribiría ese libro, dice que se desmayaría y lo llevaría, que se desmaya y lo llevarían a un hospital, pero se desayunan con Galeano. Entonces eso, yo creo que como que echamos balones fuera, somos nosotros. ¿Por qué no tenemos ese pensamiento crítico? Lo de WhatsApp. Claro, ese es mi tema. Cuando te llega algo por WhatsApp, la gente muchas veces te manda un titular que no leyó. Y muchas veces lo reenvían, pero sin haber leído ni el titular. Alguien te lo mandó, no sé qué. Entonces es
Solo hay que estudiar, informarse un Yo soy poco. de esos, ¿eh? Yo reboto, Todo lo que te llega yo lo por reboto internet. todo. Es mentira. Eres muy crédulo, te confías, pero es verdad que mucha gente, bueno, el experimento que hicieron sobre eso, ¿no? El 100%. Todo lo que te llega por internet y encima si te dice es importante, todo No, pero es eso viene mentira. también de su día del papel, ¿no? Los periódicos, lo pone periódico y ya la gente es verdad porque Sí, bueno, lo pongo le daba un periódico. prestigio. Es lo de la Biblia también, yo creo que es una cosa a ver, los que- religiosa, todavía ¿no? los Pero- que- Los que pelamos ya unos cuantos años, aquí en Asturias ya sabes lo que era. O sea, aquí hubo una cosa que decía, oye, esto... No, perdona. Lo dijo la Nueva España. Sí, hombre, sí, Bueno, es sí, que sí. la Nueva España tenía su pero información, que era la verdadera información de algo Pero- que Pero fuera de otra leías el manera. artículo entero. Y una Sí, vez sí, puse en una red social un artículo que decía, hoy en día el 90% de la gente ya no lee el artículo, solo los Lees titulares. el título. Pero luego debajo ponía, si estás leyendo esto, es que eres tan tonto que no te has dado cuenta que es una trampa que te estoy sí, haciendo. Vale. eso. Y luego me comentaba la gente, bien, tienes toda la razón, tienes toda no sé qué. Entonces, claro, si solo leemos titulares, somos perfectamente manipulables, y una sociedad manipulable es un caramelito. Sí, pero O es sea verdad que que- hay que aceptar nuestra parte de culpa. Sí, en sí, eso. no, total, el echar culpa simplemente a las élites, ¿no? Cada cual eso, cada pueblo tiene el gobierno que se merece y tal. Pero en la prensa, en papel, tradicional, que sí, bueno, ha bajado porque el internet ha revolucionado el mundo de la música, del cine, etcétera, y también esto, ¿no? Pero, y basta tener eso, pues, bueno, gente que conoce el mundo desde dentro, amigos kiosqueros, etcétera, ¿no? Pero el papel y las revistas o otras publicaciones pasan una serie de filtros, entonces la gente le otorgaba ese aura, ¿no? Un poco lo que decíais, y así aprovecho también para citarle, en cuanto a ese odio de los españoles y tal, eso, se desayuna con Galeano, que se cumplen ahora 50 años, se ha cumplido este año de las venas abiertas, Sí, y él mismo sí, dijo, sí, "Va, sí. pues José Luis García, director de cine español y defensor de España, que muchos le tachan de muchas cosas ideológicamente y de manera falsa, pues él dice, un poco los españoles no nos queremos, no ha casado bien esa argamasa, tanto en España y dentro de España, entonces estamos siempre en conflicto, nos estamos odiando y va en perjuicio nuestro, esta es la idea. Entonces muchos pues entienden que eso, que no se puede ni inventar el nombre de España, lo que decíamos antes, si ese nombre es en clave de parodia, de charlotada, cuando el otro era una caricatura, por ejemplo de Torrente, guste o no, ¿no? Entonces dicen, España es lo casposo, lo rancio, etcétera. Y entonces no, pues eso, España, el hispano tiene una trayectoria detrás y luego vendrán si las disputas políticas, etcétera. Pero no incardinarlo, mezclarlo, identificarlo con cierto pensamiento. Eso, por ejemplo, sobre el perdón ha salido estos días un artículo, y la perdonitis, otro artículo de Prada. Bueno, Albiac ha sacado un libro, un artículo sobre el perdón, y Albiac dice, filósofo actual, que todo el mundo conoce, y dice, uno de los regalos envenenados para su generación, y otras anteriores y posteriores, del franquismo, ha sido que les ha llevado mucho tiempo desprenderse de identificar, pues eso, todo lo que sea España con Franco. Que a día de hoy, pues cualquiera que bucee en la información y tal, pues se quita eso, pero muchos no han hecho ese proceso porque lleva tiempo, entonces la gente tiene que vivir, claro, tiene su trabajo, tiene sus cosas. Es mala fe. En Oviedo, Y mala fe también, los claro. que no sean de Oviedo, pero digo, en Oviedo hay un jardín al lado de la catedral que están las estatuas de los reyes asturianos y siempre se llamó los Reyes Caudillos, el Jardín de los Reyes Caudillos. Bueno, pongo sin razón, con es el acepción. nombre. Llega un gobierno tripartito de izquierdas y lo quita por decir eso de Caudillos, que es de Franco. Es una cosa impresionante. Caudillo era Viriato, ¿no? Como que Franco. Claro, que decir, también es mala fe porque no puede ser tan... Si no es aceptar... En Gijón acaban de quitarnos una avenida, Sí. se llamaba Sí. Juan Carlos I, con lo que... No, pues, ahora por la monarquía de cabeza. ¿Por qué? Porque la monarquía es una de las piezas de la hispanidad, sin duda. Está claro, Eso está es claro. indiscutible que es una de las piezas de la hispanidad. Pero bueno, no se quejó mucha gente. Entonces yo insisto, las redes sociales nos están, bueno, ya lo decía Humberto Eco, nos están haciendo mucho más manipulables porque consumimos, se apela más a la emoción que al intelecto. Entonces, y de otra manera también consumen mucho más No estoy de acuerdo. Tiempo, por de pronto tiempo, claro. Claro, entonces, ese tiempo que antes leías un artículo de periódico, ¿no? Si ahora se lo dedicas a internet, a usarlo bien, y lees y te informas, pero es que la gente no hace, la gente lee Yo titulares. creo que las redes sociales... yo soy un- No las redes, internet. Sí, internet, sí. Las redes sociales. Bueno, descubres que hay un montón de gente que sabe un montón de cosas, que tiene gracia también, cosa que nos sobra, etcétera. A mí me parece que edificante esas redes sociales. ¿Sí? Yo empiezo a mirar gente anónima, yo no sé quiénes son. Pones ahí, buscas y fulanito, no sé qué, bueno. no sé Sí, qué. hombre, claro, hay Pero, maravillas. pero montones de Yo soy gente un que grande- sabe de todo, que sabe muchas cosas, que es muy crítica, que está la que salta. Pero bueno, ya que cité a Eco, voy a citarlo cuando decía que antes
el tonto del pueblo o el tonto estaba en un bar, entonces decía, la tierra es plana, y la gente decía, bueno, tal. Pero ese tonto ahora tiene un canal en YouTube con 1 millón de seguidores, porque los que dicen estas cosas tienen muchos más seguidores pues, que un científico, que cualquiera, ¿no? O tiene en Twitter, entonces tiene un amplificador, tienes como un ventilador para esparcer esas cosas. Yo Internet bien usado soy fan acérrimo, porque tienes ahí cursos de la Universidad de Bueno, eso lo digamos. Stanford, puedes ir directamente... Stanford no, por favor. Pues no te lo decía. Pero tienes cantidad puedes ir directamente. ¿Qué dijo el ministerio? ¿Cuánta gente murió? Pero claro, necesitas saber buscar. Eso es una cosa que no enseñaron, ¿no? Hay que tener un cierto criterio. No todo vale. Hay que profundizar. Claro, no en todo, pero si en algo te interesa, no puedes repartirlo por ahí sin comprobar un poco, sin cotejar. Yo lo comentaba como antes, bueno, fuera de programa, por ejemplo, nosotros en el tema en la facultad sobre el tema de TFGs y TFMs, el tema de Wikipedia y tal, no se acepta. Es decir, no, vamos a ver, puedes decir que encontraste tal, pero no como verdad absoluta de las cuestiones, porque son páginas que no son bastante fiables en absoluto, ¿no? Bueno, hay un estudio que es más fiable que la Enciclopedia Británica. Bueno, eso no entro ya, pero digo que, por ejemplo, para el tema de, de revisión de cuestiones un poco más científicas o más tal, pues tienes que ir, bueno, pues a PubMed o otras cuestiones de búsqueda, otros canales de búsqueda distintos. Quiere decir que Internet tiene muchas cosas buenas, pero tiene un peligro impresionante. Tiene un peligro impresionante. Bueno, nos estamos saliendo del tema, que era la hispanidad. Sí, bueno, es verdad, la hispanidad. La hispanidad, por Tienes ejemplo, razón. Ya que lo comentaste antes, Javier, lo de la Fundación Gustavo Bueno. Pues la Fundación Gustavo Bueno, que cuelga sus charlas, que hay muchas de conferencias y debates en la red, pues mucha gente bueno, hay que ver las estadísticas, de las visualizaciones, que lo sigue, que comenta, que tal, es de Hispanoamérica, es de México, de Perú, de Colombia, de Argentina, etcétera. Entonces, por ejemplo, es una pena que no se recuerde, y bueno, igual a lo mejor también nos meten en la cárcel ahora, que no se puede hablar de cuestiones. Seguro. En su momento, en el año 33, 34, cuando nació el tema de Falange, la unificación con las Homs, el plan absoluto era aquella famosa frase que recordáis, que era España como unidad de destino universal. El plan era Centroamérica y Sudamérica, era hacer una gran confederación en aquella época y tal, que se fue también, y fue muy criticado por la parte contraria. Estos que donde van a explotar otra vez aquí, a quitar un poco lo que les queda, ¿no? Fíjate que siempre en todos los siglos hay cuestiones. Todo hay que decirlo, la frase viene de antes. Me parece que es de Maeztu. Sí, muy probablemente Ramiro de Maeztu. No es bueno, la defensa de la hispanidad, eso es, bueno, también prensa, tal, pero el libro es del 34. Del 34, por ahí. Pero la cuestión es esa, que hispanidad... La 33 y por el 34. Modelos de hispanidad hay muchos. Otra cosa es qué identidad tienen. Pues, es decir, España, por ejemplo, un tema de debate clásico de historiografía, filosofía de la historia, ¿no? España necesariamente a partir de ahora debe ser católica necesariamente, pues se dirá, no, ahora históricamente lo ha sido, y pues ahí entra la dialéctica de Estados frente a Estados Unidos, etcétera. Pues si abandonamos esto por la leyenda negra, el indigenismo, etcétera, que pues los enemigos, claro, hacen su terreno, su trabajo, entonces intentan convertir. Entonces es prudente, por ejemplo, frente al Islam, ya que ha salido antes de alguna manera, ¿no? Que a algunos les parece una cosa ciencia ficción y se sale en principio un poco de aquí, pero dices, bueno, estamos en el mundo en el siglo XXI, en 2021, pues ¿quiénes son los enemigos y quiénes quieren hacer con Falachi, con quien quieras, Eurabia, y el peligro que hay en Europa, y etcétera? Pues, y lo que ha significado, por ejemplo, España en la Reconquista, por ejemplo, que muchas veces pues también, pues, lo que exigiría ya explicarlo más largo, debatirlo más ampliamente, pero lo mismo, es decir, ¿qué tipo de sociedad, haciendo un poco ejercicio de historia ficción, ¿no? Habría en España, pues con distintos niveles o graduaciones, pero solo hace falta ver, pues, por ejemplo, este verano, y las redes y los medios en general. Afganistán, pues Afganistán de hace 20 y pico años y ahora ya parece que pues eso, una noticita tal y se ha quedado olvidada. Pues eso es una realidad. Entonces, por eso lo de denostar, en este caso España o la labor hispánica en el pasado, pues es un error y falsa. Vamos. Abundando en el autoodio, se me ocurrió ahora, recordé, Ortega y Gasset, que pasa eso, filósofo como aquí, o quinto... primero de España y quinto de Alemania, ¿no? La broma que decía, bueno, pasa por ser el Nova Más, pero de Quito no soy quien además, pero Ortega en su tesis, que la hace, yo lo sé por don Gustavo, que la hace en torno a la crisis del año 1000, Ortega es el que abunda, el que lanza, o no sé si la crea, pero lanza la tesis de que España es países góticos
degenerados. El goticismo, la tesis racista pura. Los góticos de verdad son los alemanes, un ADN bueno, una hemoglobina tal, y entonces aquí vinieron para aquí, para el sur, unas tribus de que entonces España no tiene remedio, porque es un país sin remedio. La España invertebrada. 90 años, 100 años, del 21, sí, es un país sin remedio para siempre. Es el autoodio. Nada menos que Ortega, porque, bueno, simpaticemos o no, no hay duda. Y ha influido mucho esa tesis de Ortega. Que se ha influido, y sigue influyendo. Y Gustavo Bueno, por cierto, sin clave irónica, pero Bueno decía, como era él, decía, esa España invertebrada, dice, la ha recibido críticas, pero no insultos. Y hace falta insultos, ¿no? Pues da un poco la idea. A ver, última ronda, que nos quedan un par de minutos. ¿Qué clase de país, de hispanidad y tal? Por ejemplo, bandera. Tenemos una bueno, bandera el himno, la bandera, pero bandera, decir, escudo, tú puedes todo. ir por la... coges Sí, la Alemania, bandera, veas por ahí... Estados Unidos, porque yo tengo familia en Estados Unidos, viene y dice, a mí me extraña mucho porque en mi país ponemos la bandera y no sé qué, ya puede ser de norte, sur, tal. Y tú aquí, ¿qué pasaría si tú ahora sales, coges la bandera y te paseas por la calle con la bandera de tu país? Que no... Bueno. Pues yo personalmente no tengo ningún problema. De hecho, yo en mi casa la tengo puesta. No, pero ¿qué va? Eso cambió. Con el fútbol, sí, pero ¿qué va a pensar la gente? Cambió, sí. Con el referéndum catalán cambió. Banderas españolas. Cambió ahí. Sí, bueno, yo la tenía antes ya también, bueno, por circunstancias de la vida. No me considero ni más ni menos que nadie, pero yo, oye, no eres de los góticos malos. Fue una bandera que, bueno, pues a lo largo de mi vida, por circunstancias, tuve que jurarla 3 veces. Es la nuestra, además. Chico, yo no soy perjuro, la verdad. No, y esa es la cosa cuando sale la bandera, por ejemplo, segundo republicana en España, es una bandera de España. A mí eso dice. A Ogor me gusta la a mí me gusta y me emociona igual la de la República. No es la oficial, pero fue la bandera de España durante 5 años. No pasa nada. En cambio, esto no lo ven al revés, ¿no? La rojigualda no vale. Bueno, no vale. Recuerda, hablando de hispanidad también, sobre signos o símbolos de la época tal, acuérdate el follón que hubo en la primera legislatura, cuando se criticó la bandera porque había que quitarle el yugo a las flechas que eran símbolos fascistas. Sí, que era de Isabel y Fernando y tal. Bueno, entonces estamos en esa especie de película y de... No, cuando se dice preconstitucional, pues es del año 81, creo, cuando se cambia, o sea, tampoco. De hecho, la Constitución original lleva el escudo de la águila de San Juan. Bueno, son cosas. Bueno, pues yo creo que llegamos hasta aquí. Insisto, hay que recordar otra vez Lepanto, que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Volvemos a citar a don Gustavo Bueno. Según don Gustavo, Colón iba a América para coger a los turcos por la espalda y de pronto se encontró con ese pedazo de continente, ¿no? Pero la idea era coger a los turcos por la espalda, claro que era el problema, realmente el problema eran los turcos, ¿no? Y bueno, en Lepanto se solucionó ese problema. Bueno, pues último turno, si os parece, a ver, decir última o habláis ahora o calláis para siempre. Un pequeño resumen y rapidísimo. Esto es una cuestión de medios y política, no de los pueblos. Es decir, el pueblo humano, y yo hablo en este caso de México, no siente todo lo que se está percibiendo en el ambiente, en términos generales. Y me parece que aquí también. Aquí en España me refiero. ¿Sois de esa opinión, para cerrar? Yo sigo insistiendo en que como la culpa es nuestra, hace un año hice una prueba con la bandera de España que hablábamos. Y es que iba con la bandera de España y había gente por detrás. Digo, mira a ver si alguien dice algo. Y mucha gente decía, mira dónde va un facha, mira dónde va un facha. Entonces, quiero decir, yo creo que el problema es interno, que no es... Es que eres un provocador, ¿a quién se le ocurre ir con la bandera de tu país? Es loco. Llegó nuestro final, nuestro tiempo, cerramos, pues como hay que cerrar, sobre todo hoy, diciendo viva España, diciendo viva México, diciendo viva Argentina, diciendo viva... La hispanidad. La hispanidad, por eso iba a acabar diciendo, y valga la redundancia, porque estamos hablando de lo mismo siempre. Buenas noches y hasta el próximo jueves.